Con eso ahí guardas así. Listo, listo. ¿Vas a sacar el pendón o no? Pero ¿dónde lo colgamos? Es que no tengo. ¿Y tienes el parador? Difícil. Buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que bien. Bueno, mi nombre es Eduardo Echara Navratilova, soy el director de la editorial Escarabajo. Qué placer tener esta lectura de poesía del 33 Festival de Poesía de Bogotá, de verdad todo un honor. Tenemos a los poetas Carlos Aldazábal, allá atrás, proveniente de la Argentina, a quien aparte tuve la gran alegría de conocer en el año 2014 dentro del proyecto En Busca de Poetas. Leí muchísimos de los libros que editaron, desde la Patagonia hasta el norte de Argentina, de forma, querido Carlos, qué alegría que estés aquí en nuestra casa en Bogotá. Tendremos también a la querida Lucía Estrada, que viene de Medellín. Querida Lucía, gracias por estar aquí. Fabián Rodríguez, querido Fabián, está en tu casa también. Jaime Fernández Molano, que viene desde Villavicencio, Meta, y Jorge Rabe, que viene desde Canadá. Querido Jorge, un placer tenerte aquí también. Bueno, siempre decimos que la editorial Escarabajo se fundó con el ánimo de promover jóvenes talentos. Con el paso del tiempo hemos fundado el premio Sub-35 de Poesía Género Femenino, el premio Sub-35 de Cuento de RH Moreno Durán y de novela Germán Espinosa, de forma que nos sentimos muy orgullosos de ser una editorial que promueve los jóvenes talentos y vamos mezclando esos talentos con escritores consagrados. Tenerlos acá, aparte en la casa de la Fundación En Busca de Poetas, es para nosotros un honor, sobre todo de la mano con el Festival de Poesía de Bogotá. A quien, mi querido Darío, ¿cómo estás? ¿Quieres decir unas palabras desde el Festival de Poesía de Bogotá? Bueno, primero, gracias poetas por acompañarnos, a las otras personas que por ahí están llegando apenas a enterarse del festival. Y nada, sobre todo a ti, Eduardo Echara Navratilova, gran amigo, siempre además te felicito por esta editorial que has mantenido. Yo sé cómo es eso. Y a las poetas que nos acompañan. No más, el 33 Festival Internacional de Poesía de Bogotá sigue esta semana. La clausura va a ser el 14 en la Biblioteca Nacional. Y en la página www.poesiabogotá.org pueden ver toda la información de los poetas invitados junto con su ficha biobibliográfica. Eso es todo, te dejo, tú sigues siendo un gran amigo y un gran, ¿cómo se dice? ¿Está en la casa? Un gran anfitrión, poeta. Bueno, querido Darío, gracias por esas palabras. Les comento un poquito la mecánica. La idea es que lean unos 5 o 6 minutos con toda la tranquilidad del mundo. Después tendremos a Carlos Aldazábal y a Lucía Estrada. Ellos también le darán 5 o 6 minutos. Y después los volvemos a tener a ustedes en una segunda ronda de una lectura de unos 3 o 4 minutos. ¿Correcto? Le damos un poquito las biografías para las personas que no conocen a los poetas o que nos puedan estar viendo en el Facebook Live también, pues entiendan un poquito quién está leyendo. Entonces, Fabián Andrés nació en Bogotá en 1993, un poeta muy joven, docente de literatura y creación literaria, licenciado en español e inglés de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en literatura y cultura del Instituto Karen Cuervo, miembro del comité editorial de la revista de Poesía Ulrica, del equipo organizador del Festival Internacional de Poesía de Bogotá y de las jornadas universitarias de poesía realizadas por Paul Ulrica. Un abrazo, por favor, un aplauso, por favor, a Fabián. Y el que le quiera dar un abrazo, pues también. Jorge Rabe es de Medellín, nació en 1976,
poeta y politólogo e internacionalista. Durante su trayectoria profesional ha combinado la investigación académica con proyectos de desarrollo económico y humanitario en América Latina, Europa y Canadá. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales, UQAM, y otra en Estrategia e Innovación en Oxford. Actualmente es diplomático en México con el gobierno de Canadá, en donde trabaja en temas de comercio internacional. Jorge posee una larga trayectoria en el mundo literario, habiendo participado en festivales y eventos literarios en Colombia, Bélgica, Canadá y México desde 1997. Sus primeros poemas escritos fueron publicados en Colombia por el Instituto Juventud 21 de Medellín en 1999. En el 2000 publicó el libro de poesía Para evitar los daños mencionados, editorial UPB, y posteriormente el libro colectivo Arcas Voces en 2023. Princesa Estrábica Busca es su segundo libro de poemas. Un abrazo o un aplauso, por favor, para José. Y Jaime Fernández Molano es un escritor, periodista y editor, nació en 1960, es gestor cultural hace 43 años, sus libros publicados: Mil muertes, minificciones, 1999, Filo de ausencias, poesía, 1999, otras biografías, periodismo literario, 2001, edición secreta, poesía, 2014, El hombre que se mete, historias mínimas, primera edición, 2017, segunda edición, 2019, es coautor de libros Umbral de Lunas, 1984, Bitácora de los talleres literarios en Colombia, Ministerio de Cultura, eso fue en el 2000, y País al andar, Crónicas de la Colombia Viva y Tenaz, década de periodismo cultural del Ministerio Cultural, 2011. Sus textos han sido publicados en el magazine dominical del Espectador y en revista Casa Silva, Golpe de Dados, Rica, El Puesto de Combate, entre otras. Sobre su obra han escrito en el Boletín Bibliográfico y Cultural del Banco de la República, Revista Rica y el diario El Nuevo Herald. Mi querido, un aplauso también y un abrazo para Jaime Fernández. Entonces, Jaime, ten el honor, por favor, de abrir esta mesa, esta lectura de poemas en el último día de la Feria del Libro, 11 de mayo de 2025. Bueno, muchísimas gracias. Pues como extraño que en esta colección de escritores tan interesante que tiene Escarabajo, con el espíritu de promocionar a los jóvenes escritores, yo sea el primero en conversar acá. Pero bueno, me parece muy bien. Realmente agradecido con el Festival Internacional de Poesía de Bogotá. Pues desde las 10 primeras versiones estuvimos participando y colaborando, y pues gracias a Dios Sánchez Carvalho que está haciendo la coordinación. Bueno, vamos a lo que vamos. Tengo una selección de algunos poemas. Me tiene control de los minutos, porque es que a mí me va muy mal cuando me dicen 2 o 3 poemas. Listo, lo controlo. Con excepción, son muy cortos. Este es de Filo de ausencias, de un libro que publiqué en el 99 y se llama Oficio. Allá el futuro degollado prepara su nuevo viaje sin saberlo. Aquí, en el limbo de la espera, solo afilamos el cuchillo. Yo vivo en los llanos de Colombia, y pues allá domina mucho la naturaleza. Voy a leer 3 o 4 breves de un bestiario que hice en el poemario inicial que trabajé, que publiqué en el 99. Potranco, toda su libertad en los muslos del jinete. Piraña, no sé si conocemos la piraña, pero impunidad que se pasea bajo el agua. Lucierna, como el deseo llega a encender los fuegos de la noche. Alcaravana,
cuando pincha, solo quiere compartir esa emoción que le desborda. Y tengo el libro de edición secreta. Este dice así: para ciegos ambidiestros, con la misma habilidad con que manejan sus puñales, toman la pluma y firman sus decretos. Y este por los siglos de los siglos, tal vez el único pájaro que va a leer. El pájaro, el perro, la vaca, el pez mueren y descansan en paz. Nosotros, entre tanto, según las leyes, después de la muerte no tenemos muerte. Debemos cargar con el alma en pena que jamás podrá decir adiós para siempre. Condenada a la eternidad, debe esperar otro cuerpo, otra carne que asalte sus moradas. Morir en paz, consecuente con las leyendas, solo está en el diccionario de los cuerpos. Pájaro, perro, vaca, pez, libres de alma y de cadenas perpetuas. Ahora vienen estos. Me avisan cuando pase un minuto, por favor. En el lavabo, con las manos llenas de sangre, el pequeño rey lava sus culpas. Puntada, con hilos de oro tejen las heridas del rey muerto. Los cuerpos, a los cuerpos disfrazados por la guerra no les perdonaron la inocencia, dedicado a los NN positivos. Ejemplo, como un ejemplo, la chicharra protesta sin parar hasta encontrar la muerte. Marital, duermen juntos, un abismo los une cada noche. Es extraño, quisiera volver a ser ese extraño que alguna vez fui y que enamoró a esa otra extraña con quien ahora comparto el espacio, los días y las desgracias de una vida cotidiana. El árbol de la vida, sus hojas no caen, se desprenden, se liberan. La humilde comedia, Dante lo retrató, otros lo alojamos aquí hasta que la impotencia nos hunde como si Dios no existiera. Como ella, las estrellas iluminan desde lejos y cuando llega su luz ya no existe. Breve historia, un pétalo, la espina, el adiós. Borges, el ojo de sabio no podría ser otro que el extraviado. Así, en medio de la ausencia y de la nada, así a la espera de esa extraña que arde. Poeta, el más inservible toma vuelo y ve desde allá. Bueno, ya, entonces me queda muy bonito, ya me dijeron que Jesús, cuando quiso volar, ya estaba crucificado. Perenne, te amo, me dices y frenética me aprietas. La soga sigue perenne. Y termino con dos breves. Solo la forma natural ha regresado. Y Homo lapsus que dice morir de nuevo, como quien busca otro infierno. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco a ustedes por aceptar esta invitación al ritual. Creo que esos espacios de alguna manera nos reafirman ante la vida, los espacios de la poesía, pero lo más importante es eso. Me parece la forma de la vida. Voy a leer unos poemas del libro Propia Primera, uno de los libros que lo componen. Creo que se titula Costuras, con un epígrafe de Pineda Santoca, de los poemas breves, un poema muy breve. Este epígrafe también dice así: profundamente emocionado por seguir vivo,
es hora de remendar mis ropas. Y pues a propósito del día que hoy estoy celebrando, voy a tener una madre, que se llama Costurera, ¿no? Un poema que derrota con el epígrafe que acabo de leer. Costurera. Abuela remendaba los ojos de mi madre, casi nada. Era ella quien cosía el techo del mundo cuando la lluvia había perforado las tejas de la casa. La invención del padre. Qué cosa extraña es el padre cuando sentado en el último sillón del hogar ronca su tiempo de infancia y su respiración, la de un niño recién nacido que todavía no empezaba a recordar el mundo. Es extraño su lento caminar en círculos, su rostro, cuando de repente se ve a sí mismo mecerse entre los brazos del tiempo que no se detiene nunca, y sus manos de padre que por primera vez comienzan a sentir la gravedad, también intuyen la extrañeza de ser precisamente esas manos y no otras. El padre que sentado a la orilla de la cama, pensando en lo que se supone piensa un padre cuando está sentado a la orilla de la cama, cuidando del llanto o del sueño, aún no olvida el canto de aquella infancia. El padre, parado en el umbral de la puerta, nos da la bienvenida y nos invita a seguir a leer las primeras noticias del día. Hubo una época en que las calles fueron oráculos de la infancia. A veces se escucha un rumor de voces correteando de un lugar a otro, escondiéndose detrás de algún poste o bajo los carros, contando hasta 100 de 5 en 5, un rumor de voces de cada una pared de una casa vecina cuyas grietas seguramente fueron olvidadas con el tiempo, una pared ante la cual quedaron esparcidas las tapas de cerveza, la rayuela sobre el asfalto, o la mafia del balón que no alcanzó a desviar un portero de cuarta división. Un rumor de voces en una época en que salvar patria era nuestro grito de independencia, nuestra forma de encarrillar en la memoria los presagios que anunciaban el destino en aquella esquina del barrio, en aquel lugar de la infancia. Y voy a terminar con otra parte del libro. Vamos con una de acá. Fábula. Estar sentado bajo un árbol que nunca ha dicho una sola palabra, o por lo menos una que podamos hasta cierto punto comprender, es una forma de descubrir en el estruendo de la luz el silencio de una sola hoja cayendo, como si en esa simple circunstancia se escondiera el misterio que hay en el vacío. Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a Eduardo, gracias a Darío, Eduardo, gracias por recibirnos en tu casa tan bonita. Tengo que decir y confesar que este ha sido mi stand favorito y el único libro que compré en este fin de semana lo compré aquí. Muchas gracias. Me gusta mucho lo que hacen y le agradezco nuevamente a Darío, a Ulrica y a los organizadores del festival por la invitación, obviamente por tenernos aquí. Yo quiero leer de hoy, quiero aprovechar para obviamente dedicar esta lectura a mi madre, a mi esposa, a mi hermana, a los padres de mi familia, pero sobre todo también quiero dedicarle a Camilo Londoño que me había pedido porque hoy es su cumpleaños, es un gran amigo que está en él. Princesa Troika, unos que fue publicado en 2023 por Valparaíso Ediciones en España y me dio tiempo de escribir sobre algo que para mí es fundamental y es escribir sobre las vivencias del día a día. Y este es un poema que salió justamente en el momento en el que por mi trabajo a mí me repatriaron de México a Canadá y pasé 7 meses a Canadá. Los primeros 7 meses del COVID estuve viviendo en Canadá en una casita con mi familia en un suburbio de Ottawa, que es donde vivíamos nosotros.
Me habían repatriado para que no nos diera COVID y llegando a Canadá la semana fui el paciente cero de muchos de mis amigos y muchos familiares, a la primera persona a la que dio COVID, y lo que más recuerdo yo de ese momento fue el impacto emocional de COVID. La incertidumbre y sobre todo saber, inicialmente me acuerdo que yo pensaba que era muy estúpido que me hubiera dado COVID cuando todo el planeta Tierra estaba corriendo y yo era COVID también. Y Formas de volver a casa es el poema en el que yo hice mi proceso de sacar un poco lo que había sentido con respecto a COVID. Tiene un epígrafe de mi primer libro que se llama Para evitar los daños mencionados, y es un epígrafe que dice: a partir de hoy sufrimos de abandono. Siento que somos menos felices. Finalmente quizá nos demos a la tarea de reconocer que en realidad lo único seguro que se tiene en la vida son las figuritas que cada cual ve mientras da vueltas el agua en el sanitario. Formas de volver a casa. Volver a donde fuimos felices, a los sitios en donde dejamos una herencia, un recuerdo doloroso o simplemente 20 dedos y un mano poderosos. Volver a la vida de antes, con lo bueno y lo malo, con las tristezas y el llanto seco de cuando algo ya no existe o se nos ha desvanecido entre los ojos al abrir y cerrar de un dedo. Volver a la Bogotá de 1988, esperando a que me recogiera a caballo en la 127 con 19, para irnos juntos al concierto de conciertos. Sé que es un recuerdo que no existe, pero teníamos 12 y las religiones de modo eran niños y mi centro. Así son algunas ideas del pasado, ridículas y mías como debe ser. Hoy la vida pasa en otra galaxia, huyendo, en Kanata, intentando dejar atrás cualquier referencia que huela a 2020. Angustia, rabia, COVID, miedo, o el dolor de ver mi reflejo desnudo con 6 kilos de menos y una negativa personal a sentirme bendecido, o a decir que soy un COVID survivor. Cuando todo pase, tengo la impresión de que me convertiré en uno de esos optimistas insufribles que piden pista para hablar en temas mustios, escenas de expatriados, añorando momentos deshechos de la vida moderna, de la que esperamos regresar sanos, fuertes, a salvo. Quizá cuando volvamos seré como esos hombres que se sientan en el pórtico y no hacen nada, abrazando recuerdos dudosos de esa época en la que buscábamos escapar de algo. Y este no es trabajo exclusivo de hombres, dijeron una vez científicos canadienses. Y la vida me lo ha probado no sé cuántas veces. De las despedidas y del trío destemplados que se instalan en el corazón de muchos, solo nos quedan las imágenes de esa última vez de tantas cosas. El abrazo en el andén de un aeropuerto, un trago con alguien que no vimos por 20 años. El recuerdo lloroso de una despedida en familia en un 10 de marzo en Medellín. Nos queda el recuerdo de las celebraciones Violeta de la Ciudad de México y las ganas insatisfechas por meses de tomar una foto a ese momento justo a las 6:40. Se quedan en la memoria los amigos que allí se convirtieron en familia en medio de mezcal, arepa y karaoke. Sospecho que las noches se me han vuelto insoportables por esta obsesión estúpida de querer volver a donde he sido feliz, a pesar de un frenazo intempestivo y salvaje. Soy hombre de pocos amigos y por eso mismo duele dejar atrás el sitio en donde sentí que volví a ser el individuo que le temo y que no me atrevía a dejar salir sin supervisión en estos años de adulto corporativo. Volver en medio de la incertidumbre de no saber cómo se deletrea el sitio al que otra vez llamaremos casa, dejando que sea el tiempo que nos confirme cuando caiga, si la gran aventura de los 40 habrá llegado a su fin. Ahí está el dolor de la vida de hoy, nostalgia pura que se funda en esta cocinería tan mía. Es el libro de la fragilidad del hombre moderno en donde es posible que ya no haya más caminatas matinales en Polanco, reencontrándonos, reconociendo lo que somos hoy. Aceptando que quizás también tendré nunca más esos momentos con mi hija adolescente el lunes y miércoles a las 5. 19 meses en México terminaron por ser una mancha tatuada en esa playa familiar en la que nos permitimos andar en pelota, barriga fuera del agua y sombrerito de fiesta, pero solo de cuando en cuando. Sé que hoy ya no busco nada que no se parezca a la imagen difusa de mi sombra cambiando de la ocasión, como quien cambia de país, viéndome a mí mismo reflejado en Tennyson, en Terrible Drive, en Rednor Avenue, o de la mano de mi mamá yendo a comprar un pastel Gloria en el tejadito. Todo sin lágrimas. Esa es mi versión del regreso, llena de recuerdos, ridículos y míos, justo como es.
Y de mi primer libro, quisiera leer con ustedes y compartir, aprovechando que está una amiga muy querida, a quien no veía hacía más de 20 años, Lucía Estrada, y con quien una vez nos conocimos, Lucía y yo, en el Festival de Poesía Joven, cuando éramos jóvenes. Seguimos siendo bellos, pero cuando éramos jóvenes, en el 98 en Medellín. Y Lucía y yo, una vez en la Universidad de Antioquia, estábamos conversando de muchas cosas, y Lucía me contó que ella, en ese momento de su vida, no conocía a nadie. Yo salí de esa reunión que tuvimos intempestiva en Tronquitos, como se le decía al sitio de la Universidad de Antioquia, donde uno iba a conversar y a tomar tinto. Y me acuerdo que cuando iba en el primer semáforo en el que paré, se me vino una imagen en la cabeza y una frase, que es la frase con la que empieza el poema. Este poema, que le da título a mi libro, mi primer libro, y se llama Para evitar los daños mencionados, tiene un epígrafe de Saramago que dice: afortunadamente el ridículo pacientísimo no mata. Olga Lucía Estrada. Bueno, muy bien. Empezaré entonces por decir que esta era una muchacha que no conocía el mar. Ella, sin embargo, dice sentir la obligación de poner en claro que su condición de ignorante oceánica no implica que no tenga una muy firme idea de la diferencia entre fantasía y realidad. Pero ¿quién, por Dios, a estas alturas de la vida no conoce el mar? Me dirá el señor sensato que nunca falta entre nosotros, entre comillas. No obstante los murmullos y las risas, la chica sabe que el mal del mar sobre ella ya está hecho. Es el mar quien todavía tiene la tristeza de no conocerlo. Luego de mucha charla, nuestra querida muchacha confiesa que tiene pocas pretensiones. Una de ellas incluye comida y un cuarto con vista al sur. Otra es saber que la muerte está a las 3. Una tercera, no comprobar, entre comillas, que de tener amores es pretender parar el universo. La cuarta y última, abandonar el uso constante de ejemplos. Por ejemplo, fracturar el insomnio. Empecemos por ahí. Es decir, que cuando no se quiere hablar, ni tener sexo, ni discutir, no se puede ir ciego. Esta mujer personalmente ya está cansada de disfrutarse de un espacio luminoso, de las polillas y los mosquitos, intentando encontrar un bombillo. Los ojos se vuelven pesados cuando se inaugura un rebaño de ovejas al pie de la cama, o cuando se quiere contar las manchas de la luna. Mantener una procesión un tanto incómoda y dejarse hundir en la cama, por ejemplo. No es probablemente una buena idea en todo caso. Parece más un olvido temporal apilado del ropero heredado de la abuela, que es la repisa en donde usualmente guardamos las lamentaciones. Usted debe pensar que todo esto es temporal. Temporal como la locura para los cuerdos, como el necesitar de un piano con argumentos puramente decorativos, etc. No es fácil quitarse lo racional. Hay veces en que la boca sabe amargo y al empezar a desvestirse la silla de colgar la ropa no es la misma. Se torna difícil adaptarse a la vulnerabilidad de un objeto. Yo tuve 22 años y 8 ocupaciones apuestas. Aún esta es la hora en que todavía no admito que sea poeta. No siempre logro soportar estos juegos de niños. Se espera que nos acostumbremos a sobrellevar este tiempo de ridículo pacientísimo. Y yo mentiría si digo que no entiendo. Gracias. Muchas gracias, Jorge Rabe, Fabián Rodríguez y Jaime Fernández de Molano por esta primera tanda de poesía. Invitamos por favor a nuestra querida Lucía Estrada y a Carlos Aldazábal a seguir. Bien, para quien no conozca quién es Carlos Aldazábal, Lucía, yo creo que mejor siéntate en este, ¿sabes? Porque el público te quiere ver, exactamente, tienes razón, Carlos. Entonces, para quienes no conozcan quién es Carlos Aldazábal, nace en Salta, Argentina, norte de Argentina. Sus últimos libros de poemas publicados son Piedra y Pecho, 2013, Camerata Carioca, 2016, y Mauritania es un país con nieve, 2019. Obtuvo, entre otros, el primer premio regional de poesía, NOA, de la Secretaría de Cultura de la Nación en 1997,
el primer premio del segundo concurso de Identidad de las Huellas a la Palabra, organizado por Abuelas de la Plaza de Mayo en el 2001, el premio Alhambra de Poesía Americana, Granada, España, 2013, y la L en romano, ¿cómo es que es? ...43 premio de Ciudad de Irún de Poesía en Castellano, País Vasco, España, 2019. Las matemáticas nunca fueron lo mío. Su poesía ha sido traducida a varios idiomas e incluida en antologías nacionales y extranjeras. Paraje, que es este libro del que estoy leyendo, obtuvo el primer premio en poesía del Fondo Nacional de las Artes en el 2021, al que por decisión de la institución se le puso el nombre de la destacada poeta argentina Olga Orozco, que aparte es un grandísimo gestor cultural en la Argentina y el fundador del Suri Porfiado, que es una hermosísima editorial de Argentina. En el proyecto En Busca de Poetas tuve la fortuna de leer muchísimos libros publicados por ti, Carlos. De verdad qué trabajo tan espectacular el que haces para la poesía de Argentina y de América del Sur. Un abrazo o un aplauso fuerte para Carlos. Y de nuestra querida Lucía Estrada, que ya sabemos que nació en Medellín en 1980, ha publicado varios libros de poesía, entre ellos Mayastra, Las hijas del espino, El ojo de Circe, que es una antología, La noche en el espejo, Cuaderno del ángel, Continuidad del jardín, que es una selección personal, y Catábasis. Con su libro Las hijas del espino obtuvo el premio de poesía Ciudad de Medellín, eso fue en el 2005, y la beca de creación en poesía otorgada por el municipio de Medellín en 2008 con Cuaderno de ángel. En 2009 y 2017 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá con sus libros La noche en el espejo, 2010, y Catábasis, 2018 respectivamente. Con este último fue finalista del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura de Colombia en 2019. Textos suyos han aparecido también en varias antologías y publicaciones del país y del exterior. Asimismo, sus poemas han sido traducidos a varios idiomas, invitado a diversos encuentros literarios en el país y en el exterior. En 2020, la editorial Eulalia Books en Estados Unidos publicó una edición bilingüe de Catábasis en traducción de Olivia Lott, finalista en el PEN American Literary Awards en el 2021, y este mismo año la editorial Le Hartmann, París, Francia, publicó una edición bilingüe de Catábasis en traducción de Dominique de Puy, mi querida, del Pirou, Dominique del Pirou, mi querida Lucía. Por favor, toma la posta de la lectura. Muchas gracias por estar esta tarde aquí reunidos en torno a la palabra. Muchas gracias al Festival Internacional de Poesía de Bogotá, que me ha invitado, y por supuesto a Eduardo por su acogida en este lugar tan bello, Escarabajo Editorial. Voy a leer unos poemas de Las hijas del espino, que es un libro ya bastante viejito, y luego terminar con un poema del libro más reciente, que es Catábasis. Las hijas del espino es del año 2005 y tiene por títulos nombres de mujeres de la mitología, escritoras, artistas, ¿verdad? Ifigenia. No hablé a ningún dios, nada me ha sido dado escucharles. Sin embargo, todo en mí, sobre esta piedra, les pertenece. Ifigenia era
una de las hijas de Agamenón, de la mitología griega, y fue sacrificada por su padre. Yocasta, madre de Edipo, si preguntaras a la piedra, respondería con tu nombre. El propio corazón es el oráculo. Alma Mahler, compositora y compañera de Gustav Mahler, compositor. Alma Mahler, yo también lo prefiero. Es más bella la mano al pulsar una cuerda invisible. Cuando duermes, reaparecen las 3000 sombras de tus dedos, tejiendo filigranas en el oscuro cuello del dragón. Te miro inquieta sin atreverme a respirar. Es la hora más alta del doble vuelo nocturno. Escribo en la seda de tus párpados mi temor de perderle, de que huya como gato por los techos, de que salte y reviente la cuerda de todas las campanas del mundo y se despeñe con el sonido metálico de un arcángel en el centro mismo de la orquesta. Yo también lo prefiero cóncavo y oscuro, la clave blanca y negra de todo cuanto existe se advierte en su sinfonía de agujas. Yuna, dedicado a la escritora Yuna Barnes, muy recomendada. Yuna, pregunto por el sueño y en respuesta, lentos animales de la noche rodean la casa. El libro más reciente bueno, voy a leer un poema que se llama El laberinto de Ariadna. Tiene 3 partes, pero solo voy a leer la primera parte del laberinto de Ariadna. Toma este delgado hilo de sombra y envuélvelo en torno a ti. Ténsalo hasta el límite, comprueba su resistencia. El roce oscuro pronto ganará la carne, el hueso, la médula feroz de tu memoria. Insiste en el corte que aguzará tu oído, tu lengua. Insiste hasta que sea de la herida su cerco de palabras afiladas. De un extremo a otro de la sangre, allí donde la luna marchita alimenta a sus perros, extiende su línea sedienta, pero no lo rompas. No rompas la noche ni la palabra espejo. No rompas lo que has escuchado, ni la voluntad de seguir en pie sobre el hielo que cruje bajo el ardor de tantas lámparas contradictorias. Toma entre los dedos este delgado instante, púlsalo como a la sola cuerda del piano en la torre de Tübingen. Esta es la última posibilidad de aferrarte. Ténsalo en torno a ti, no lo pierdas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al 33º Festival Internacional de Poesía de Bogotá. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias a Eduardo por la generosidad de sus palabras.
Estoy muy contento de esta lectura en especial porque hace 10 años cuando estuve en esta ciudad me tocó leer también con Lucía, así que estamos repitiendo un poco esa lectura que tenemos y siempre nos alegría escucharla a Lucía. Así que bueno, voy a leer algunos poemas de este libro que se llama Mauritania es un país con miedo. Albahaca. Escuchábamos el bullir de las ollas y era ese murmullo lo que nos alegraba, y sepultan los oasis bajo la traición del viento. Entre cada bocado los jadeos crecían, y aunque vos insistías con las nubes, yo contestaba añorando el presente, la procesión del que extraña y no te encuentra. Anochecer. Volvíamos al faro. Los lobos marinos tiritaban en sus bostezos. Mauritania es un atardecer herido, pensé, porque la luz proyectaba en la piedra la felicidad de la tarde. La arena no era tormenta todavía, y aunque hubiéramos quedado empantanados, había una esperanza que llegaba. Fue en ese momento que empezó la oscuridad. Primero un susurro que empujó las nubes, luego un resplandor que descendió a tu boca. Pensé entonces que Mauritania era la noche, pero la noche que se avecinaba era otro canto. Luego se iluminó el camino y no importó la arena, ni el pensamiento. Fuimos salvados por el anochecer de Mauritania. Caimán barbudo. El malecón se arremolina en las barbas de un caimán, leímos en el agua, y luego repetimos varios nombres. Esta es la patria de Martí y del Che, escuchamos, y sin embargo no estábamos en Cuba ni tampoco en Granada comiendo chirimoyas, y tus pasos eran los de Waldo, Fina, Reina, y los de Georgina Herrera, tímida y lacónica. La revolución llegaba a Mauritania y era la marcha de la historia resumida en unos pasos que taconeaban en un salón. La historia con nieve y con tsunami, con Caribe y arena, con tango y con tus pies. El tiempo respira en su demencia, intuimos, y las maderas crujían, y el tiempo aserraba la materia como si el tiempo homenaje a la discreción del verde, agua verde, cielo verde, ojos verdes, todo tornasolado por un resplandor perdido. Sé que dirás que tus ojos no son verdes, ni tu cabellera roja, ni tu nombre, el nombre de una diosa naciendo de la espuma, ni mi soledad, el canto desquiciado de una época. Pero todo lo que digas será en vano, porque Venecia, igual que Mauritania, será un monumento a la alegría, esta triste alegría de la distancia cerca, de los viajes sin mapa ni reloj, sin geografía ni rumbo. Esta ciudad es Venecia, volverás a decirme, y yo pensaré que Venecia es todo lo que nace de la espuma, tiempo perdido y recobrado, ojos que miran en el resplandor del verde, el baile indescifrable de las máscaras. Y termino con el poema que le da título. Vengo de la tarde, me dijiste en Colonia, y yo pensé que Mauritania era un acantilado. Poco importaba el atardecer porque en Uruguay no éramos nosotros, y ese faro era el faro que ardía por los sueños, y esa puesta de sol la redención del agua. Pero Mauritania es tu país, sé que venís de un lugar donde la nieve cae, sé de tu luz que guía en la tormenta, tarde por tus ojos con que se alumbra el mundo para volver a vos. He llegado a tu orilla, estoy de nuevo en Ítaca, en Mauritania. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Andazábal, Lucía Estrada, por esta primera ronda. Pasamos de nuevo a Jorge, a Fabián y a Jaime. La idea es que lean un poema. Mi querido. Fabián. Perfecto. Entonces, para esta ya sesión final, voy a leerles un poema que tiene una historia muy bonita, y era
en la época en la que los amigos empezamos a irnos después de la universidad, hubo un primer amigo que se fue y de ahí ya seguimos con quien sembraron la mazorca, contemos todos. Y este poema me gusta mucho porque cuando se lo mostré a mi papá después de haberlo terminado, lo que me dijo fue: cada vez estás escribiendo más enredado. Que era una forma muy bonita de decir, creo yo que iba por el camino. Se llama Lo que implica irse a un lugar remoto y frío. Nuevamente les digo, es para evitar los daños mencionados, que se va a publicar este año, cumple 25 años de haberse publicado, y está a la búsqueda de una editorial motivada que pueda ayudarle a ver en vivo. Entonces, aquí hacemos una cunita comercialmente con él. Bueno, ya hablando en serio, lo que implica irse a un lugar remoto y frío está dedicado a Alejandro Bonel Urbina, que fue ese primer amigo que se fue. Un pájaro escapó de su nido en busca de lombrices. Cosmopolitan, las páginas amarillas y la revista Vanidades tratan de interpretar el acontecimiento. No obstante, basados en experiencias previas, sabemos que nunca toman nota de lo que realmente importa. Por ejemplo, un abandono es un suspenso. A partir de hoy sufrimos de abandono. Siento que somos menos felices, razón por la cual finalmente quizás nos demos la tarea de reconocer que en realidad lo único seguro que se tiene en la vida son las figuritas que cada cual ve mientras da vueltas el agua en el sanitario. Esta falta de seguridad es de ahora, indiscutiblemente, porque antes los individuos tenían por seguro que lo importante era cultivar las creencias en ritos y en responsos tipo "dale Señor el descanso eterno", lo cual garantizaba prácticamente contar a la hora de las honras fúnebres con la misteriosa presencia de gente tomando tinto, contando chistes y tirándose peos. Lo de los peos es verídico, lo de los chistes también, y lo contigo Padre de gloria. Analizando profundamente el destino de quienes no nos hemos muerto y tampoco nos hemos marchado para alguna parte, sospecho que será frecuente encontrar entre nosotros un cierto temor a las costumbres antiguas de correr por la calle gritando que el bienestar depende de diciembre, o que el paraíso sí existe, pero solo para los que recen 5 dedos en rosario. Vamos cambiando tanto de costumbres que en estos días resulta extraño rezarle novenas a los muertos, y se ha vuelto necesario dar rienda suelta al llanto y las despedidas, debido a que luego de exhaustivos análisis, científicos canadienses han determinado que irse no es trabajo exclusivo de hombres. Atención, quedan 33 segundos de poema para acomodar chécheres, cositas inservibles y alistarse, porque lo que viene a partir de ahora puede sonar tan civilizado y repetible como que don Mario, el señor que vive en la finca de la familia Rave, duerme con un bozal para perros metido entre las piernas. Repitamos juntos mentalmente. 33, 32, 31, es suficiente. Estamos hartos de sandeces. Alejandro Bonel se ha marchado para Nueva York. Con esto me despido y les quiero agradecer nuevamente por estar aquí con nosotros, y gracias nuevamente. Bueno, yo también voy a despedirme con un poema titulado Señal de viaje. Nadie sabía dónde estábamos, tampoco nosotros. Lo cierto es que todo el tiempo estuvimos dando vueltas. Teníamos la necesidad de buscar ese lugar para algunos extraños, un temporal de niebla, las regiones de lo desconocido, decía. Escuchamos murmurar que alguna vez estuvo poblado por no se sabe qué o quién. Al parecer, solo quedaban los días, porque hasta las huellas de los desaparecidos terminaron por borrarse, sus rostros quedaron atrás, tampoco se volvió a escuchar el ladrido de los perros. Fue necesario recorrer una vez más el camino de no retorno, para hallar lo que parecía estar nombrado, un concepto de nosotros mismos, el punto de partida del naufragio, la intemperie y la deriva del otro. Luego de varios días, los itinerarios se hicieron cada vez más largos y tuvimos que detenernos en una escampada y permanecer allí hasta que la noche y el tiempo. En fin, nunca supimos qué sucedió con esas personas. No dejaron ninguna señal de su pulso. Quizás regresaron a casa, aunque todos sabemos que no fue así, que su viaje como el nuestro había terminado, que escribir es volver a recorrer antiguos lugares, el croquis de una vieja herida en el mapa. Gracias. Bueno, y yo
Como me siento perjudicado con un solo poema, calculé 2 minutos para estos 4 textos. Son como 2 y medio. Bueno, hay una historia de 2 gemelos en la vida real, Mark y Bill, que se parecían tanto que ni su propia madre podía distinguirlos, hasta el punto que tuvieron que atarles cordoncillos de distintos colores en las muñecas. Un día, relata el protagonista, siendo aún bebés, nos dejaron solos en la bañera y mi hermano resbaló y se ahogó, con tan mala suerte que los cordones se habían desatado. Así que nunca supimos quién de los dos había muerto, y por supuesto, quién de los dos soy yo. Tarde. Coherencia. Soy un iluminado, dijo el pastor en medio del trance, y al instante un rayo cayó sobre su cuerpo y lo guió hacia la eternidad. Tarde. Solo tiempo después de que el metal rabioso, impulsado por su dolor, se hundiera en múltiples ocasiones en el vientre de la muchacha, pudo comprobar que ese desfile de amantes solo pertenecía a un extraño ejército de su imaginación, y que los doctos en la materia señalaron bajo el nombre de serotipia, pero ya era tarde. Y finalizo con este. Que se llama Múltiples. No eres una, eres la suma de incontables mujeres que llevas dentro y se entregan a todos los hombres que soy yo. Por eso, antes de enloquecer, prefiero buscarte en la desnudez de la primera noche, cuando ese enjambre de hombres y todas las mujeres que te asedian eran una en el acogedor refugio del silencio y el abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge, a Jaime y a Fabián. Y volvemos a invitar a Lucía Estrada y a Carlos Aldazábal. Bueno, de catábasis voy a leer un poema. Estamos en el mes de las abejas también. Y este poema se llama Abejas, precisamente. El día se alarga, minuto a minuto se hace más denso. Imposible sostenerlo solo con las manos. Exige movimientos y palabras coherentes, imágenes limpias a la luz del sol. Reúno lo disperso, fragmentos que no se corresponden, piezas de relojería oxidadas, todo cuanto la noche ha puesto en pie. Trabajo sin descanso para seguir el curso de una verdad improbable, pero también aquello que se resiste a permanecer en vilo, esperando una señal, trabaja dentro de mí, diluye oscuras cartografías, paisajes inciertos que inhalo en pequeñas dosis. Dentro hierven sus abejas. Nadie las ha puesto allí. No viene de otros este obsequio inquietante, lo sé. El aguijón se advierte en la calma que intento besar después de cada tormenta. Más próximas que mis huesos, su rumor sube hasta nublar el ruido de las batallas comunes. Me acerco peligrosamente, un poco más, para saber hasta qué punto son voraces. La jornada apenas comienza. Gracias. Bueno, yo voy a leer 4 poemas de este libro, que se llama Paraje, y le dedico esta lectura al poeta Fabián Rodríguez, que sé que tiene un vínculo cercano
con pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. En este caso estos poemas tienen que ver con un pueblo indígena del noroeste de la Argentina. Luna. Otra vez la palabra escupió en mis ojos, y entonces vi a la luna, ladrona de almas, reteniendo la risa de los niños, la pena de los niños, los huesos de los niños y también sus canciones. Entonces le imploré: luna, señora de luz blanca, ese niño que lleva de la mano, ese niño que lleva del pescuezo, esa mujer llorona y desvalida, ese anciano quejoso, esas almas que pueblan sus praderas, deben volver, señora. Y todas las almas cantaron a la luna para que la luna duerma, y fue pesado el sueño de la luna, y fue sutil la marcha de las almas. Entonces viste el mundo, pequeña bendición salvada de la luna. En los brazos de tu madre pudieron verte todos, y en mis ojos, abiertos de palabra, tu risa iluminó mi oscuridad. Sol. Arrojados a la luz, mis ojos descubrieron un color sin nombre. Ese resplandor era mortal, el sol lo hacía más terrible, y recordé la muerte de la corzuela enceguecida por el sol. Alguien escupió mis ojos y la palabra vino a mí, pero el sol amarillaba la escena, haciendo todo más terrible, el polvaderal, la muerte, los insectos. Entonces recordé a la corzuela y sus saltos pequeños, e imaginé sus ojos desafiantes, heridos por la luz. Entonces imploré, y una corzuela corrió por mi mirada, centelleando en la oscuridad, herida de vida, volviendo a bostezar en el descanso, comida del jaguar. Padre Sol, raptor de la hermosa timidez, de la oculta en el monte, de la que es sombra furtiva, de la levedad sin ruido, de la cautiva en tu esplendor, devuélvenos el misterio de tus pasos, el misterio del escape imponderable, el misterio de la huida cuando no hay dirección, la velocidad silenciosa de la sobreviviente en el arenal vuelto pantano. Así imploraba en mi ruego, y por mi ruego el sol fue oculto y la corzuela descendió, sutil aparición de la palabra, gentil expiación, huella en el aire, capaz de la hermosura bajo la luz terrible. Pasionaria. Nubecita que llovese en mis ojos, ventisca que escupís el arenal para que vea, así te encuentro, mensajera del furor, y me desarmo en gorjeos como si un pajarito te cantara. Después viene el enojo, el hombro levantado de la ternura que me hace desbaratar la previsión, y luego del enojo, pastizal comido por el fuego, la delgada inocencia de una boca que dice: cantorcito desalmado que no haces de tu séquito, yo te enciendo la ventisca arenosa para que me veas y logres encontrarte, esforzado rastreador, vos que no sabes de tu presa más que el sonido de las ranas, el sonido de la tormenta, esa que viene, agua de río, para hacerte escarmentar. Y termino con este, que se llama Cada noche. Estabas dispuesta en mi mirada, estaba mi mirada en tu pensamiento y tu pensamiento en la luz. Estaba animado el monte, apenas apaciguado por una tenue sonoridad. Estabas en mi mirada y estábamos en el monte. Tu pensamiento hacía brotar las nubes, y las nubes, manto imperceptible, aturdían el razonamiento de los árboles. Un gemido conmocionaba la atmósfera, y todo, como cada noche, nacía y moría, resucitaba y volvía a destruirse para reencontrarse en tu pensamiento y en mi mirada, en la oscuridad de las nubes, en las gotas del llanto y de la lluvia, perpetua evocación de lo perdido, de lo que vuelve, persistente en el monte, sin resignarse al fuego, a las cenizas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Arrazábal, Lucía Estrada. De verdad que cierre tan maravilloso de mesa. Bueno, siempre nos gusta repetir que estas lecturas nos permiten ver los distintos registros poéticos, las distintas inquietudes de los poetas, los distintos abordajes, la forma en cómo llevan sus ideas, sus cuestionamientos al papel.
de forma pues que ha sido para la editorial Escarabajo, para el Festival de Poesía de Bogotá, un honor de verdad tenerlos aquí ya prácticamente en este cierre de la Feria del Libro de Bogotá de 2025, y qué mejor que hacerlo a través de la poesía. Bueno, que siga siendo la poesía la que nos una para siempre. Muchísimas gracias a todos.